Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La doctrina Trump se presenta como una estrategia de intervención abierta y de respaldo a la ultraderecha con el propósito de encerrar a América Latina en una nueva cortina de hierro semejante a la que dividió al mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos no forman parte de una operación encubierta, sino de un proyecto político de la ultraderecha que domina la Casa Blanca y está plasmada en el corolario trumpista de la estrategia de seguridad nacional y su nueva guerra contra las drogas. En ese marco, la meta es expulsar de la región potencias extrahemisféricas como China, Rusia e Irán. Esa estrategia pasa por consolidar un dominio ideológico y militar sobre América Latina mediante el respaldo a líderes afines con los intereses de Washington, ya sea a través de intervenciones justificadas, presión política o incluso disuasión militar, como en el caso de Venezuela. Frente a este panorama, varios gobiernos de izquierda denuncian un recrudecimiento de la presión injerencista de Washington sobre las elecciones en curso o inminentes, mientras figuras como el argentino Milei y el ecuatoriano Noboa celebran el triunfo inesperado de De la Espriella en las presidenciables colombianas como señal del avance conservador en la región. En contraste, Brasil y México advierten que podrían convertirse en las siguientes piezas que Trump intente mover para desplazar a los gobiernos de izquierda en América Latina. El proyecto es una especie de sovietización tardía de América Latina, como la que intentó la URSS con sus repúblicas sin respetar sus soberanías, ni principios ni valores democráticos. Lo debatimos y analizamos hoy aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya tiene una reciente declaración de Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado norteamericano, en una comparecencia ante el Congreso, donde decía con toda claridad: hemos logrado construir en poco más de un año una coalición de amigos, de países amigos en América Latina, una labor que dice habría tardado muchos años. Estos lo han logrado, o dicen haberlo logrado, en poco más de lo que lleva la presidencia de Donald Trump. De amigos y también de enemigos, porque también los enlista. ¿Qué significado tiene esto para América Latina? La política exterior, si se trata de amigos y no amigos, estaríamos frente más que una política exterior institucionalizada, en una que lo que privilegia es moverse fuera de los marcos institucionales, con divisiones, con dicotomías, como quiénes son mis amigos y quiénes no lo son. Vamos a entrarle a discutir este tema que preocupa en América Latina por las denuncias que está habiendo de injerencia de varios de los países hacia Estados Unidos en las elecciones en sus países. Y ahí está el caso de Colombia, ahí está el caso de Perú, lo que dice Brasil, lo que dice México de los procesos electorales que vienen. Y es un asunto pues, que nos compete en el contexto de la redefinición de las relaciones del continente con Estados Unidos. ¿Y quién mejor para discutirlo? Tenemos una muy buena mesa para poder contrastar puntos de vista. Está con nosotros Fausto Pretelín, creo que de los mejores analistas internacionales que tenemos en el país, editorialista y columnista de El Economista. Por supuesto, Héctor Alejandro Quintanar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y además pues, un especialista en los asuntos de política de América Latina. Y nos conectamos también hasta Buenos Aires con Juan Carlos Juárez. Él fue diputado en Argentina, actualmente consultor en asuntos electorales y observador internacional. Vamos a hablar los tres sobre este tema y si quieres arrancamos de una vez contigo. ¿Qué sientes o qué
interpretación o qué comentario tienes respecto de la intervención de Marco Rubio que acabamos de usar para abrir el programa? Bueno, creo que lo que has dicho tienes razón, esta división entre amigos y enemigos. Creo que Estados Unidos está haciendo una diplomacia dogmática, es decir, de ideologías y no una diplomacia de Estado. La diplomacia, si no es de Estado, no es diplomacia, porque nace precisamente para ir depurando o limando las asperezas, las diferencias entre países. Eso es lo que hace la diplomacia, digamos que trabaja en favor del diálogo en lugar de mantener espalda contra espalda a los países. Y eso parece ser que es el común denominador de América Latina ya. ¿En qué momento sucedió? Encontramos 2016, 2017, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, ese perfil en donde da un giro radical a lo que era la diplomacia de Estados Unidos. Otro segundo aspecto que me llama mucho la atención es el tema que ya la palabra democracia desaparece, ¿no?, del diccionario del despacho Oval. Es decir, ya no está la diplomacia. Antes uno decía, bueno, pues... democracia, derechos humanos. Sí, es la exportación de la democracia, que después de la Segunda Guerra Mundial, a través de los organismos multilaterales, que Estados Unidos empuja, impulsa, va por ahí el elemento de la democracia, obviamente de libre mercado, obviamente de sus intereses, pero ahora a partir del 17 y sobre todo a partir de hace 2 años, ¿no?, con el regreso de Donald Trump, ya no lo escuchamos. Entonces... podrá caer mal, o bien personajes como Maduro, evidentemente un represor, un personaje que de alguna manera no dejó trabajar a la oposición, reprimió y demás, pero pues deja a Delcy Rodríguez, que tampoco es una blanca paloma y tampoco le interesa el tema de la democracia. Entonces sí preocupa, pero yo insistía en esta primera intervención en que la diplomacia dogmática está ampliándose en toda la región. Bueno, la diplomacia dogmática, siguiendo la misma idea, te preguntaría, Héctor, es evidente que lejos de querer solucionar o reducir conflictos u hostilidades, más bien lo que estamos viendo es un acrecentamiento de ellas. Sí, creo que, bueno, un saludo a todos quienes nos escuchan primeramente y muchas gracias por la invitación, Pepe. Yo plantearía lo siguiente, ya que muy interesante el editorial que hacía respecto a la Guerra Fría del siglo XX. Creo que un enfoque que nos ayuda mucho y que podemos utilizar todavía en la actualidad es esta idea de la nueva historiografía de la Guerra Fría, que plantea que sí, evidentemente había dos potencias indiscutibles en el mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero eso no quita que hubiera margen de agencia, nivel de agencia en otros actores, en el llamado tercer mundo. Esto en América Latina me parece que tiene un ejemplo clarísimo después de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, donde con ese margen de agencia tan reducido lograron una revolución triunfante a pesar de la potencia del Goliat norteamericano. Los no alineados. Los no alineados, por supuesto, no alineados. Después de la conferencia de Bandung, etc. Me parece que hoy tendríamos que analizar esta situación geopolítica del siglo XXI, también viendo esos niveles de agencia y, sin embargo, también reconociendo el poder que todavía tiene Estados Unidos como potencia. Y creo que una característica de Trump es que vino a transparentar sus intenciones de manera abierta, ¿no? Lo cual, transparentar no lo digo de manera laudatoria, sino al contrario, sigo esta idea de que está manifestándose tal cual con todos sus dogmas, con todas con todos sus intereses, muchos de ellos espurios, y pues eso desde luego está atizando la conflictividad en América Latina, y me parece que... O sea, pero ya digamos sin justificación. No, desde luego, Antes estaba la coartada de la democracia y de evitar que América Latina se convirtiera en un enclave geopolítico soviético o algo así. Ahora estamos simplemente ante un personaje que dice vamos por el presidente de Venezuela porque nos interesa el petróleo, punto. La democracia, eso es algo que no vamos a poner como coartada. Y ahora quizá por ahí aparecerá una que otra vez la coartada del es que queremos evitar el narcoterrorismo o el narco no sé qué, en una coartada que viene de los años 90 que Estados Unidos favoreció en un país como Colombia, por ejemplo, pero
Me parece que efectivamente Trump vino a, pues simplemente a ponderar la estridencia porque pues la diplomacia no es algo que le interese, creo que apuesta a la fuerza ante todo. Ahí está, pues déjame ir justamente con a quien le escuché justo esas ideas de evocar el mundo dividido entre dos en lo que fue la cortina de hierro que dividió el mundo en el siglo XX entre el este y el oeste. Y ahí la pregunta que te haría, Juan Carlos, es ¿y qué pasa, por ejemplo, con planteamientos como los que quiere impulsar el primer ministro canadiense, socio nuestro en el TEMEC, que dice, a ver, sí, se cierran los espacios, como acaba de decir Alejandro, pero las potencias medias, así las llama, como por ejemplo Canadá, y donde entraría también México y otros países en América Latina, sí tienen lugar para poder construir y defender los valores, democracia, derechos humanos, que, como decía Fausto, no están en el discurso de la Casa Blanca hoy. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes un poco el pensamiento de todo lo que está sucediendo. A mí me parece que para poder analizar esta situación, lo primero que tenemos que hacer es no hablar solo de las consecuencias, hay que pensar cuáles fueron las causas que llevaron a esta situación. Y hay algunos fenómenos para analizar. La pandemia ha sido una causa de todo esto. Después, ¿qué pasa? Que hay un avance de la derecha en detrimento del progresismo de la izquierda, de la socialdemocracia. Creo que también hay que revisar qué se hizo mal o qué no se hizo. Y por otro lado, la tecnología también tiene un impacto muy importante en todo esto. El manejo del algoritmo hoy es instalar ideas, es instalar conceptos, y hay un tema que es muy relevante, que es, digamos, el sesgo de confirmación. Esto que anuncia el primer ministro de Canadá tiene que ver con que los países en América debemos trabajar mancomunadamente, pero manteniendo nuestra autonomía. El fenómeno Trump creo que tiene que ver con la brutalidad y la brutez, ¿no? Es decir, que parecen lo mismo pero no lo son. Entonces, desde ese lugar, en los 60 y en los 70, el mismo Estados Unidos amparaba las dictaduras en América Latina, ¿no? Y hoy aparece, sobre pretexto de una dictadura, que digamos nadie puede estar de acuerdo con lo que era Maduro, bueno, interviene en un país, se lo llevan al presidente y ni siquiera reconocen a aquella parte que decía que había ganado una elección de manera legítima. Es decir, tira por la borda todas las cuestiones políticas institucionales en función de un interés económico. Es más, hace una conferencia de prensa vanagloriándose del logro que significó económicamente para Estados Unidos hacer eso y aprovecharse del petróleo. Y hay un tema que hay que analizar. ¿Por qué sucede esto en América Latina? Y con Estados Unidos ahí tratando de poner el cordón del comisariato ideológico, económico y social. Simplemente porque ya no tienen qué recurso natural extraer en África. Entonces, América Latina es el centro de un montón de productos de la naturaleza que el mundo necesita y que lo quiere administrar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que hay un avance de un país que parece que tiene una institución monocolor en el gobierno como es China, pero que es lo más liberal en el aspecto económico hacia el exterior de China y que ha avanzado no solo sobre América Latina, ha avanzado sobre el resto del mundo. De hecho, hay universidades europeas hoy que tienen campus en China. Entonces quiere decir que ahí también hay otra cuestión, que Trump, con su brutalidad y sin atender, como se decía muy bien aquí, el tema de la diplomacia, viene a encorsetar a América Latina y dice, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, ustedes pueden hablar, ustedes pueden comerciar, ustedes pueden poner aranceles, yo le pongo aranceles, yo se los saco, pero bajo mi vigilancia. Ni siquiera habla de la vigilancia de Estados Unidos, habla de la vigilancia de él en tanto presidente de Estados Unidos, ¿no? Y que, un dato que no hay que
que no hay que soslayar. Ya tiene una interna por la sucesión. Así Entonces, es. quienes pretenden ser sus sucesores tratan de mostrarse con mayor dureza y fiereza de la que él se manifiesta. Uno de ellos, Marco Rubio. Bueno, Eso está claro. Justo ahí está un buen ejemplo además de cómo veíamos en el inserto, Fausto, pues cómo se vanagloriaba del avance que han tenido de lograr 12 amigos casi alineados a los intereses de Estados Unidos en la región. Pero dice Juan Carlos, hay que ver no solamente las consecuencias, sino también las causas. Los gobiernos o varios gobiernos de América Latina, México, tú acabas de estar en la elección en Colombia, están denunciando, Brasil, intervencionismo directo de Estados Unidos en las elecciones. Se acaba de producir un fenómeno sorpresivo con el triunfo de la Espriella en la primera vuelta en Colombia. Sí. Y yo te preguntaría, a ver, siguiendo esa misma lógica que pone Juan Carlos, ¿estamos frente a esta parte de esta estrategia es destruir las autonomías para alinear a los países o también son coartadas internas de estos gobiernos para justificar el avance de la derecha? Bueno, a ver, yo me remonto a lo que fue el año pasado, al tema primero de la doctrina Monroe, ¿no? Es decir, cuando voltea hacia el sur Donald Trump y dice, este es mi territorio, ¿no? Esto es lo que debemos de recuperar luego de varios años. Es mi hemisferio. Sí, es mi hemisferio natural, vamos a llamarle, ¿no? Luego de que Biden, Obama, pues tampoco es de que estuvieran muy presentes o les interesara mucho lo que iba a pasar, lo que estaba pasando en las democracias en la región. El escudo de las Américas representa, ¿no?, quizás una nueva versión superada ya a la OEA. Es decir, la OEA para Donald Trump es pasado y ahora se llama o quiere de alguna manera sustituir como el escudo de las Américas. El eje vertebral de ese escudo de las Américas es la seguridad, en donde todos los trumpistas en América Latina hablan el mismo idioma que Donald Trump, es decir, seguridad, seguridad y seguridad. Lo mismo Bukele que Milei y sobre todo ahora, bueno, del Espriella también, por supuesto, en Colombia, falta todavía por ver qué va a pasar, pero da la sensación, o el propio Cast, ¿no? En Chile, es decir, sí hay un eje vertebral, un eje central de esta ideología, si se le puede llamar de esa manera, trumpista, de que tiene muchos adeptos. Ahora, la injerencia es parte de que no le interesa en absoluto el derecho internacional a Donald Trump. Es decir, lo vimos al inicio de este año con la captura del presidente Nicolás Maduro, que hay que decirlo, se robó las elecciones en Venezuela, por cierto, pero bueno, eso es otro capítulo. Y en ese sentido, para Donald Trump, tener o no tener injerencias desde el punto de vista de la violación del derecho internacional no le interesa absolutamente nada. Pero entonces eso significa que las denuncias de México, Brasil o Colombia están justificadas. Las denuncias de México, Colombia y Brasil. Diciendo que están buscando una intervención dentro de nuestras bueno, para conculcarle nuestra autonomía. Sí, por supuesto. Sí. Digamos que hay una época en Europa, a principios de este siglo, en donde algunos de los presidentes, el de Francia iba a Alemania y hacía un mitin a favor de Angela Merkel. Angela Merkel podría ir a París y hacer un mitin a favor de Nicolás Sarkozy. No se le veía con este ángulo de las injerencias y la intervención, ¿no? Pero quiero marcar las diferencias, es decir, no es lo mismo hablar de Angela Merkel o de Sarkozy que de Donald Trump, bueno, que de alguna manera tiene los objetivos muy claros y como comenta Héctor, pues los hace explícitos, es decir, no se muerde en la lengua ni tiene ningún pudor alguno para mencionar lo que quiere, es decir, abiertamente lo dice, es decir, es una pornografía política que yo al menos no había visto en los Estados Unidos. Siempre hablaban... Oye, y además con casos que no dejan de ser ilustrativos y además exagerados, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, señala el intervencionismo o que pretendemos intervenir y hacer política los mexicanos o el gobierno mexicano a través de los consulados en Estados Unidos. Y acabamos de ver una escena en la que el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, se reúne con... empresarios fuertes de México y la propia oposición para decir que lo que sería ideal era promover un TEMEC, pero de la seguridad. Sí. Héctor. Sí, creo que esta acusación que suele hacer Estados Unidos de que sus enemigos siempre están al acecho en una cuestión injerencista y que, por ejemplo, que México hace política desde los consulados, etcétera,
Es algo que incluso rebasa la Guerra Fría hacia el pasado, es algo que viene desde una visión organicista de grupos conservadores que en Estados Unidos, no hay que olvidarlo, tiene una raíz protestante que es muy cercana a esta visión muy religiosa de la sociedad, en esta idea de que siempre las amenazas son algo que viene de afuera, ¿no? Conspiraciones externas. Exactamente, es una cuestión que tiene que ver mucho con este pensamiento y que, bueno, esto es anterior a la Guerra Fría, es algo que se consolida en la Primera Guerra Mundial y el estallamiento y posterior triunfo de la Revolución bolchevique, bueno, con todos los asegúnes, ¿no? La Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, en fin, es algo que se empieza a consolidar ahí. En un momento donde efectivamente a inicios del siglo XX, claro que había un momento muy específico donde los eventos que ocurrían lejanos se sentían cercanos porque había un avance de la industria mediática sin precedentes, etc. Pero me parece que ahora deberíamos nosotros pensar en qué significa una cuestión como injerencia, cuándo se usa este término solo de manera propagandística, de manera falaz, y cuándo sí hay elementos para esto. Pensaba yo en el hecho de que un líder dé un apoyo verbal a otro desde su país, etcétera, ¿de verdad podría ser considerado algo injerencista? O si pensamos en un personaje como Trump que va más allá, que no se limita a lo verbal, que condiciona préstamos como en Argentina, que no sé, pensemos en que libera gente como Juan Orlando Hernández para incidir en elecciones en O Centroamérica. sea, lo que estarías diciendo es, a ver, no se le puede llamar injerencismo a lo que hacía López Obrador, de salir y decir, apoyar a tal o cual candidato o a tal o cual presidente, pero sí a Donald Trump por digamos, reflejar comentarios ya directamente incluso sobre resultados. Sí, o cuando hay actitudes que van más allá de lo meramente verbal, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el año de 2024, fue Julián Macías quien documentó que en Twitter, bueno, hoy X, se hizo la campaña más cara en la historia de esa red social, que fue para inflar esta figura de narcogobierno y narcocandidata contra Claudia Sheinbaum y contra López Obrador, y que dentro de este aparato estaban exactamente las mismas granjas que en 2019, por ejemplo, habían impulsado desde redes el apoyo al golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Aquí ya no estamos hablando simplemente de cuestiones verbales, de declaraciones. Estamos hablando de que hay recursos rastreables que desde luego entran para incidir en la opinión pública y que me parece que eso es otro tipo de cosas. Acción, medidas concretas para incidir en la voluntad popular y en el voto. Déjame ir con Juan Carlos, porque él decía una cosa que me parece que también es importante resaltarla. Decía, también hay que hacerse cargo de lo que no se hizo o se hizo mal de parte de los gobiernos de izquierda en la región. ¿Qué señalarías que son, digamos, los peores pecados que han cometido para estar en este momento, digamos, declinando? Y si algo no hubieran hecho, su historia podría ser distinta respecto a la ofensiva ideológica de Trump. A ver, hay que tener en cuenta que el mundo se adapta, que las redes sociales obligan a adaptarse permanentemente. Yo creo que la izquierda o el progresismo se ha quedado en su visión de cómo funciona el mundo hoy, cómo funciona la sociedad sub-40. Es decir, ahí hay un fenómeno social que está muy vinculado, por ejemplo, a que haya caído la natalidad en el mundo y particularmente en la Argentina y en Latinoamérica. El hecho de que estamos frente a un mundo nómade, estamos frente a un mundo que no tiene fronteras porque se introduce a través de las redes y de la comunicación de distintas formas. Lo señalaban recién aquí, una publicación en una red social amenazando que la Argentina no iba a tener crédito o no iba a tener salvataje si no ganaba el oficialismo, eso muestra claramente que no hay posibilidad de frenar esa cuestión. Ahora, la izquierda tiene que entender también, para tener un equilibrio, es que también los organismos internacionales dejaron de tener un sentido concreto para la sociedad. ¿Qué hizo la OEA frente a la situación de Venezuela? ¿Qué ha hecho Naciones Unidas frente a situaciones concretas en el mundo? Digamos, es como que
no son las organizaciones que nacieron en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tenían una fortaleza y que tenían un predicamento. Hoy es como que han quedado, digamos, relegadas. Y obviamente Donald Trump y otros se dan cuenta de esta situación y la aprovechan y la explotan, no para bien, está claro eso, sino para generar esas divisiones, para generar ese desasosiego que tiene la sociedad, que se siente, porque hay una buena parte de la sociedad en Argentina y en el mundo que no es parte ni de una cosa ni de la otra, pero no tiene representación. ¿Y cuál es el camino que utilizan? No ir a votar porque no se sienten representados. Sí, esta es la cuestión clara y concreta de que hay gobiernos que llegan, que tienen legalidad, pero que no tienen legitimidad, como está ocurriendo hoy en Perú. Yo estuve en la observación en Perú el fin de semana, y uno que ve, bueno, una candidata que ganó con un 16% en la primera vuelta, un segundo candidato que sacó el 12%, un tercero que sacó el 11%. Es decir, ¿tienen legalidad? Sí la tienen, pero la legitimidad social no la tienen. Entonces, hay un problema muy intenso, una elección que se va a terminar de definir dentro de 30 días para confirmar un resultado. Bueno, todo esto hace que se pierda el activo más importante que tiene la democracia, que es la confianza en el sistema. Entonces, quienes no les interesa el sistema, quienes tienen una visión, digamos, autoritaria, autocrática de la vida institucional, aprovechan esta circunstancia. Y por eso vuelvo sobre el particular, digo, entonces tenemos ahí un déficit muy importante que el progresismo, la izquierda, la centroizquierda no ha abordado bien. Yo diría desde mi punto de vista que ni siquiera lo ha abordado. Entonces, me parece que es sobre esas cuestiones que hay que trabajar. La política y el poder es una tensión permanente, ¿tá? Ahora, hoy la tensión se la lleva a la agresión directa. ¿Ah? Te intervengo, te pongo aranceles, desamarreo, es decir, esta es la política de Trump. Y quiero señalar algo, creo que hoy Rusia es a Estados Unidos un rival a medida, es decir, para mantener, diría, el eje cinematográfico del enfrentamiento con Rusia. El verdadero rival hoy es China y no en un largo plazo va a ser la India, por lo que significa potencialmente desde el punto de vista económico. ¿Se entiende? Es decir, pues, estos son los nuevos desafíos sobre los que nadie analiza, sobre los que nadie se sienta a pensar sobre estas cuestiones. Pues hay, como acaba de decir Juan Carlos Juárez, elecciones en curso y otras por venir en América Latina que pueden cambiar no solamente el rostro de la región, sino los equilibrios internos y la relación con Estados Unidos dentro de la propia redefinición de las reglas que está impulsando la Casa Blanca. Y ahí están, son Colombia, que están por definirse, acaba de suceder la de Perú, y vienen también Brasil, y viene también en 27 la intermedia en México, pasando por la de Estados Unidos a finales de este año. Vamos a entrar a todos esos casos en particular en este contexto, en el contexto de la doctrina Trump para América Latina. Vamos a un corte rápido, volvemos, estamos en blanco y negro. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. Estamos de vuelta en blanco y negro. Ahí tiene el famoso discurso del primer ministro canadiense Mike Carney, en el que dijo con todas sus palabras: nos estamos enfrentando a una realidad brutal del ejercicio de las potencias en nuestro momento. ¿Cómo ves, Héctor, dentro de ese
esa realidad. Él mismo dice que sí hay caminos, las potencias intermedias, lo son. México, Brasil, Canadá pueden ser espacios que mantengan o impiden que se cierre la polarización. Pues bueno, vuelvo a esta idea de que los países se tienen que considerar como espacios que pueden tener cierto margen de maniobra, pero una cuestión que aquí señalaba Carney es que ese margen de maniobra se usa para resistir. Esto quiere decir que están a la expectativa de que otras potencias ejerzan ciertas acciones que no son de su interés, que no son de su agrado, ¿no? Creo que la llegada de Trump en este segundo mandato, fundamentalmente, ha sido muy, muy claridosa en ese aspecto, ¿no? Cómo ha maltratado a Canadá en el discurso, tratando así, evidenciándola como si fuera un país que pronto se va a convertir en el estado 51 de la nación americana, y con esta geopolítica que parece que nos trae de nuevo al siglo XX, ¿no? Cuando decía que también a Groenlandia se la iba a afianzar para que fuera una especie de dique geopolítico contra quién sabe qué, ¿no? Pues qué amenaza estaría por ahí en el Polo Norte para la visión de Trump. Entonces, creo que Carney está resaltando esa idea. Estos países, potencias medias, se han visto obligados a reaccionar con sus herramientas ante esta andanada que es una geopolítica muy, muy agresiva, que no tiene nada que ver con la diplomacia. En ese rol, pues habría también que analizar qué hacen países como México o Brasil. Creo que México se ha tenido que, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, ha tenido que estar en perpetua alerta y negociación, tratando de domesticar a la fiera, ¿no? Entonces, ha habido algunos logros, como el posponer imposición de aranceles o cosas así, pero uno lo que tendría que preguntarse es efectivamente de dónde viene esta amenaza, cuál es el hecho que está antes de estas reacciones de las potencias medias, y creo que todo se reduce a esta ruptura de Donald Trump con respecto a sus antecesores y el hecho de poner de manifiesto que a él no le interesa la diplomacia, no le interesa las leyes internacionales, no le interesa nada. Él tiene los organismos internacionales. Absolutamente nada. Pues es cierto, el planteamiento de Carney al final es un llamado al menos a la resistencia, pero te diría, bueno, pues a su propio antecesor no le fue muy bien tratando incluso de resistir, porque fue eliminado. Pero déjame ir a América Latina. A ver, resistir, México, Colombia, Brasil. ¿Qué oportunidades? Tú acabas de estar en la elección colombiana. Polarización extrema, fragmentación del voto, participación. Sí. ¿Qué viste? A ver, primero, de América Latina, me gustaría decir que también la diplomacia de México es dogmática desde hace 7 años. Hemos perdido la diplomacia o las relaciones diplomáticas con Perú y con Ecuador. No tenemos diálogo político con varios países como El Salvador, Argentina. No significa que seamos amigos, sino que de alguna manera tendríamos o debería de tener el gobierno puentes diplomáticos abiertos, porque así rompería la tensión con Estados Unidos. Con China se equivocó, creo que le impuso aranceles a China, México, para quedar bien con el presidente Donald Trump, pensando ingenuamente que Donald Trump pues, le iba a agradecer, ¿no? Pero pues creo que ya llevamos bastante kilometraje recorrido. Parece que nada es suficiente. Sí, ¿no? Parece que nada. Y tercer elemento, no menos importante, creo que México debería hacer una alianza muy fuerte, muy sólida con Carney, con Canadá, en este triángulo que uno de los de las esquinas... Lo está intentando, ¿no? Sí, ojalá que lo logre. Hay un acercamiento, ahí están los viajes de Ebrard, se ha reunido con todos los empresarios canadienses. Y ya también, digamos que hizo las paces con España, se acercó con la Unión Europea, firmó el acuerdo global, algo que el presidente López Obrador no quería hablar sobre ese tema. Y ya hablando del tema yo estoy de acuerdo con el tema de la socialdemocracia, también hay que ver que está en crisis. Lo que pasó en Colombia es precisamente un reflejo de la enorme polarización, sí, de la sociedad, como es en toda la región. Un candidato como Abelardo de la Espriella, que es pues, un candidato que quizás tiene argumentos histriónicos para hacer una campaña, pero sí también da miedo. Es decir, una visión totalmente de seguridad, a la buena o a la mala, como él lo dice, es decir, con la fuerza, a la buena o a la fuerza. Es decir, ahí sí no va a entrar...
con este plan, esta paz total, como le llamó Gustavo Petro, y que no pudo lograr una negociación simultánea con 8, con 10 agrupaciones, muchos de ellos disidentes de las FARC. Creo que deja esa deuda Gustavo Petro, pero sí, para los colombianos es una llamada de atención de lo que está ocurriendo. Él gana las elecciones en la primera vuelta, sin obtener obviamente el 50%. Prácticamente todas las encuestas daban como ganador a Iván Cepeda. Iván Cepeda no es un candidato que sepa hacer una campaña muy histriónica, como lo supo hacer Abelardo de la Espriella. Tan es así que Gustavo Petro la última semana se la pasó viajando para hacerle la campaña a Iván Cepeda, que eso pues llama mucho la atención. Hay una gran controversia ahora en Colombia porque quieren algunos que ya no deje, que no se mueva que no se mueva Gustavo Petro, sí, porque inclusive Iván Cepeda, que ha sido crítico en algunos temas de corrupción que ha sucedido alrededor de Gustavo Petro, pues dice, a ver, ¿es el beso del diablo o no? No sé si me puede ayudar o no, pero de que le está haciendo o está ayudando en la campaña también. A ver, pero la idea es, del Espriella es un candidato perfectamente para alinearse con la política de seguridad de Estados Unidos. Totalmente. Él tiene nacionalidad estadounidense, italiana y colombiana. Es un abogado que ha defendido a personajes como Alex Saab. O sea, ni la visa le tendrían que quitar, vaya. No. No estaría en ese supuesto. Déjame ir con Perú. Sí. A ver, Juan Carlos, ¿qué viste tú? ¿También otro posible alineamiento? Curiosamente no he visto a Donald Trump metiéndose tan de lleno en Perú. Es un dato, ¿no? Importante a tener en cuenta. Y me parece que tiene reservas con respecto a lo que puede suceder en Perú, gane uno u otro candidato. Tengamos en cuenta que hoy la diferencia entre el que está ganando y la que está en segundo lugar, que es Keiko, hay 6.000 votos de diferencia sobre una masa de votantes de casi 20 millones. Me parece que no va a haber un alineamiento automático. No aparece así en la campaña. Nadie ha dicho ni a la derecha, ni a la extrema derecha, ni a la izquierda, ni a la extrema izquierda, un alineamiento automático. ¿Por qué? Bueno, entre otros motivos, porque curiosamente, si bien tiene una inestabilidad institucional muy importante en Perú, tiene una estabilidad económica y tiene una de las monedas más estables del mundo hace muchos años. ¿Está? Eso, cuando uno habla con distintos sectores sector productivo, o sectores de la política o los pensadores en Perú, uno se encuentra con un dato. Cuando habla del presidente del Banco Central, digo, ¿por qué no lo llevan de presidente? No. Dice, nosotros lo queremos ahí para que nos cuide. Hay una apreciación clara de la sociedad en ese sentido. Entonces, creo que no va a haber un alineamiento automático, porque bueno, es como que Perú lleva su barco bien alineado. Tengamos en cuenta que ha habido una inversión de China muy importante en Perú, en un puerto muy importante, con algunas cuestiones que pueden ser discutibles para cualquier país. Prácticamente ese puerto, que está más o menos a 20 kilómetros de Lima, sobre el Pacífico, prácticamente no hay injerencia por parte del Estado peruano en el control. Casi funciona como una especie de extraterritorialidad. O sea, como un enclave. Ese puerto chino. Atención con esto, Atención con esta cuestión, porque también está indicando una política del Perú, digamos en un sentido, una política de Estado, podríamos decir, de dónde pone la atención económica para sus propios intereses. Ahí está. Me tengo que ir un corte rapidísimo y si les parece, en el último bloque, para cerrar el programa, vamos con tres de las elecciones de los países más grandes de América Latina, Brasil, México y por supuesto lo que va a implicar la de Estados Unidos de medio término en noviembre en todo este rejuego y en todos estos cambios en la diplomacia regional. Estamos en Blanco y Negro, no se vaya, seguimos.
De vuelta en blanco y negro, gracias por seguir con nosotros y nos quedamos para el último análisis, México y Brasil, las elecciones que vienen. ¿Cómo ves, Fausto? México y Brasil, ¿qué esperas? Vamos a las conclusiones con esto. Las conclusiones son muy rápidas, pero bueno, mira, yo creo que es importante simplemente mencionar que Trump ha perdido la guerra en Irán. Y eso lo menciono porque de alguna forma yo creo que va a enfocar mucho su atención en América Latina, México, y ahí te respondo. Bueno, pues México se preparó hace ya algunas semanas o meses sobre el tema de la no injerencia y que pueden cancelar las elecciones o anularlas de acuerdo a que haya una presencia o hay una injerencia por parte de Estados Unidos. Es muy sensible ese tema porque igual con un tuit te mueve el mundo, Donald Trump, y dices, bueno, a ver, la decisión de millones de mexicanos estará pendiendo de un mensaje en redes sociales del presidente Donald Trump. No lo sé. Yo creo que hay que reforzar mucho la institucionalidad del país, México, para que de alguna manera se pueda llegar a vacunar ante este tipo de injerencias. O sea, lo de la anulación es igual o más riesgoso. Yo creo que es muy riesgoso, porque se presta mucha subjetividad, ¿no? Es decir, sí va a haber elementos de huellas donde te demuestren, oye, Trump aprobó o impulsó y le guiñó el ojo a X partido. Y no llega a ser un escudo para México. Héctor. Bueno, yo sigo aquí una idea de Pablo Stefanoni, de la Argentina, que estudia las nuevas derechas y dice que uno de los elementos centrales es que las derechas extremas ya no son como quisiéramos que fueran, ¿no? Así como muy acartonadas, muy envejecidas, muy conservadoras en el sentido casi religioso del término. Ahora son estridentes, tienen un alma envejecida, si se quiere, pero un atuendo de rockero contestatario, como el caso de Milei, sin serlo, desde luego, un personaje muy autoritario. Creo que eso que aquí hemos más o menos en esta mesa denominado como esta estridencia, transparencia, podemos llamarle como algo así como el ascenso de la contracultura reaccionaria que en América Latina ha tenido un ascenso. Lo representa de la Espriella en Colombia, lo ha representado Milei en Argentina. ¿Cómo sería el caso de México? Me parece que hay elementos para pensar que eso sigue siendo parte de una minoría que en este momento encabeza a alguien como Ricardo Salinas Pliego, que mediáticamente podrá ser muy protagónico, pero políticamente yo tendría mis dudas. Me parece que ese escenario en México hacia las elecciones de 2027 se va a definir por otros clivajes, otras coyunturas, pero nunca hay que estar desatento a esto porque Trump tiene el ánimo injerencista. O sea, a ver, México a pesar de todo puede mantener la excepcionalidad y siendo además el más cercano y más, digamos, vulnerable a la penetración. Sí, sin duda. Bueno, México ha jugado por varios periodos este papel de excepción. Lo fue durante la Guerra Fría, el único país de América Latina que no tuvo un golpe de Estado militar anticomunista porque supo negociar la estabilidad y la predictibilidad política ante los Estados Unidos. Creo que ahora México tiene otros elementos, otras cartas que jugar ante Estados Unidos, pero eso no descarta absolutamente nada. Me voy contigo, Juan Carlos, México y Brasil. Bueno, la verdad que lo de México hay un asedio permanente, uno observa en la distancia, pero el fin de año poder andar por México, pero veo que la presidenta de México sabe tomarse sus tiempos y no pierde la calma, por lo menos en sus apariciones, y eso le da un valor de certeza hacia adentro y hacia afuera. Es un valor que lo está manejando muy bien. Obviamente que México, más allá de Donald Trump, termina siempre siendo alguien importante para América del Norte. Y siempre le conviene que ahí, digamos, las cosas estén medianamente ordenadas. Y Trump ahí juega un papel como lo hace con Brasil, buscando, digamos, culpables del narcotráfico y vincularlo con los gobiernos, ¿no? Como ha hecho ahora con algunos grupos que atentaron contra el gobierno de Lula ni bien asumió, separándolo de esa cuestión, asegurando que su intención de que vuelva el bolsonarismo a gobernar en Brasil. Pero yo creo que hay un actor muy importante que no hemos mencionado hasta acá a nivel global y que se le ha parado muy bien, como diríamos en Argentina, se le paró de manos a Donald Trump, que es el Papa León XIV.
Es un actor que está jugando y juega fuerte, diplomáticamente, pero juega muy fuerte. Oye, y en un continente católico, así es. Bueno. En la encíclica, Ajá. Humanitas, es un golpe muy fuerte a los sectores concentrados del poder económico, que están hoy totalmente relacionados con lo que tiene que ver con los que generan algoritmos a alto nivel y que no se puede frenar, dando una visión, digamos, de humanidad, es decir, el mismo nombre de la encíclica, juega un papel muy importante, y eso en Latinoamérica tiene un valor. Oye, tiene un valor muy importante. Además, Juan Carlos... Es un jugador, diríamos, es un jugador al que no hay que soslayar. No, además peruano por adopción, pero ya me voy, se me terminó el tiempo y yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Muy interesante todo lo que nos dices, por supuesto estás por México. Aquí te esperamos. Juan Carlos Juárez, exdiputado argentino, consultor en asuntos electorales y observador internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fausto Pertelín, periodista, editor y columnista de El Economista. Y, gracias, Pepe. por supuesto, Héctor Alejandro Quintanar, profesor de las Facultades Políticas de la UNAM y además un estudioso especialista en estos temas. Muchas gracias a Muchas gracias todos ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Recuerden, nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Que tengan una muy buena semana, que le vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.